estudio. Vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios, como les comentaba, la segunda parte de lo que es la profecía. Y pues sí les recuerdo lo que habíamos conversado un poco la semana pasada, como les quiero llamarles la atención en una expresión que usamos la semana pasada, que usamos fue spoiler, ¿no? ¿Se acuerda que le decíamos que spoiler hacían para en una película o la lectura de un libro? Y, y bueno, les decía que la profecía era como una especie de spoiler. Y en el caso de la Biblia, como es Dios quien está dando la información, no sería tanto como un spoiler, sino como un avance o un tráiler, ¿no? Los trailers. Ustedes cuando ven una película que van a lanzar, va a salir, entonces la misma gente que filmó la película, pues entonces les da un avance de lo que será esa película para animarle a usted a ver la película. En el caso de la profecía, eh, es un avance de lo que va a acontecer, son los trailers, porque no está especificado todos los, los detalles en algunas profecías, sino que a grosso modo nos da la orientación, porque lo que busca es no que conozcamos exacto todos los detalles, sino que nos preparemos, que estemos apercibidos de las cosas que van a acontecer. Sin embargo, este, eh, en la profecía, recuerde que lo que está haciendo es delimitando un camino, mostrando un camino de lo que va a acontecer, de lo que algún espectador va a ver, porque nosotros esperamos en Dios, pues, este, que cuando se cumplan algunas de las últimas profecías, ya nosotros pues no pasemos por esa situación, sino que seamos parte de una profecía. Hay una profecía que dice que este, el Señor Jesucristo, pues, eh, entraremos en las bodas del Cordero, y entonces yo espero estar en esa parte de la profecía, ¿no? Mientras estamos nosotros allí, otro grupo de gente estará cumpliendo parte de la otra profecía que quedaron eh, por fuera, ¿no? Los que no entraron, porque habla la Biblia de que estaremos allí con Abraham, con Isaac, con Jacob, y dice que los otros estarán fuera. Y bueno, eso es más o menos, usted de todas maneras tiene la posibilidad de ver la primera parte para ver exactamente de qué fue lo que hablamos. Siguiendo el mismo orden que llevábamos, la profecía es la revelación dada por Dios de los acontecimientos futuros, no como un mandato, sino de forma informativa, de manera que Dios comunicó que pasará, Dios comunicó lo que pasará y sin lugar a duda eso ha de pasar. Pero ojo, no como un mandato, no es que nosotros cumplimos la profecía porque estamos, leímos aquí algo que tenemos que hacer y entonces lo hacemos, no, sino que la profecía nos muestra lo que vamos a hacer aunque desconozcamos lo que el contenido de la profecía. Y hay un libro en particular que contiene bastante profecía, aunque no es el único libro que tiene profecías del fin, y ese es el libro de Apocalipsis, que cuando leemos el libro de Apocalipsis, hay muchas personas que le da cierto temor o pánico al leer el libro de Apocalipsis, le tienen un terror a ese libro, pues cuando leen lo que está allí, desearían que no aconteciera, que eso no pasara. Y hasta hacemos oraciones para que esas cosas no acontezcan, porque vienen cosas terribles a la humanidad, según lo que está relatado en el Apocalipsis. Cuando usted va al libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3, Apocalipsis 1 del 1 al 3, allí va a encontrar Apocalipsis capítulo 1,
desde el versículo 1 al versículo 3 dice la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1 del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vuelvo y leo porque necesito hacer el énfasis en el principio de esta porción. Apocalipsis 1 del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Note usted que no dice las cosas que probablemente pasen o que quizás ocurran o que puede que pase o no puede que pase. O si ustedes se ponen en oración, estas cosas no pasarán. No, allí dice bien claro las cosas que deben suceder pronto, pronto. De manera que ahí hay una expresión, usa deber, las cosas que deben suceder. ¿Ve? Cuando a usted le dicen, usted debe hacer esto y esto y esto, ¿se puede zafar usted de esa obligación? No, usted lo debe hacer, es su obligación. Entonces, el libro de Apocalipsis es bien claro cuando dice las cosas que deben suceder pronto. De manera que ponernos a orar para que estas cosas no acontezcan, ya lamentablemente allí no va a tener usted una respuesta porque van a suceder. Lo que puede ocurrir, y es parte de la pregunta que me hacían el domingo pasado, lo que puede ocurrir es que se extienda un poquito el tiempo. Podemos retardar, impedir que ocurran, pero por un corto tiempo. Pero es imposible que esto no acontezca. Lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, eso tiene fiel cumplimiento. Por eso dice que deben suceder pronto. No hay otra opción. Cuando va al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? 4 capítulos más adelante, vuelve y utiliza una expresión similar. Dice Apocalipsis 4:1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de esta. Insisto, mire que no dice, puede que suceda, a lo mejor pase. No, sino que hay de una manera enfática, asegura y dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces no tenemos una opción, sino que sencillamente, simplemente ocurrirán. Va a acontecer, va a pasar. Entonces, cuando usted lea el libro de Apocalipsis, tenga presente eso. Esas cosas van a pasar. Y quizás de entrada no la entienda completo, pero Dios da sabiduría y abre el entendimiento para comprender las cosas que están allí en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo dijo, como en el libro de Mateo capítulo 24 al 29, versículo 29, perdón. Y todo el capítulo 24 de Mateo es un libro profético, es un capítulo profético. Recuerde que el Señor Jesucristo cumplió esa función de profeta. Dios habló por medio de él. Dios envió un mensaje por medio de Jesucristo. Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente
después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, inmediatamente después. De manera que cuando usted lee todo ese capítulo, le va a ir dando una secuencia de las cosas que van aconteciendo. Dice, entonces, inmediatamente, o sea, le va dando una secuencia de cosas que van a acontecer. Eso no es cháchara ni es cuento, eso es realidad. Es una realidad, son cosas que van a acontecer, porque así es la profecía que viene de parte de Dios. Dios no hace las cosas para entretenernos. Dios no hace las cosas para ocuparnos la cabeza allí, eh, eh, en cualquier cosa. No, Dios nos avisa para que estemos apercibidos de las cosas que van a acontecer. Otra de las cosas que vamos a ver con respecto a la profecía es que el mensaje profético puede estar velado, puede estar oculto detrás de una figura o de una parábola, por lo que en muchos casos va a necesitar ser interpretado. Hay profecías que están bastante claras, pero hay otras que necesitan una interpretación bastante profunda. Y vamos a poner un ejemplo. Y le aclaro, cuando yo pongo un ejemplo no significa de que es el único ejemplo que está en la Biblia. He procurado buscar el ejemplo que sea más llamativo, que sea más, que se vea bien claro para que quede clara la explicación. Pero no significa que es el único ejemplo que hay. Vaya al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 36. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 36. Y ahí vamos a ver un ejemplo de una profecía que está oculta en una figura, en una especie de ilustración, pero que la ilustración en sí no es la profecía. Dentro de la ilustración está allí el mensaje que debe ser interpretado. Dice, tú, oh rey, veías, dijo Daniel, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo en la era del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ya nos adelanta Daniel que necesitaba ser interpretado, que necesitaba mostrarse cuál era el significado de este sueño. Pero usted ve que lo que Dios le mostró al rey fue una estatua, y que esa estatua tenía diferentes partes con diferentes materiales, y eso era un mensaje profético que alcanza incluso hasta el fin de los días en esta tierra. Porque le adelanto, pues que el último, la piedra que fue cortada y que a partir de esa piedra se hace un gran monte que llena toda la tierra, pues está hablando allí del reinado de Jesucristo en el milenio. Y eso está aún por acontecer. Dios le mostró esto a este rey muchísimos años atrás, pero que aún no se ha cumplido. Todo lo que está acá no se ha cumplido. Estamos aproximadamente en la última etapa, donde están los pies de barro
con bronce, con barro cocido, perdón, con hierro y barro cocido. Bueno, pero de eso no vamos a hablar hoy. Estamos dando simplemente ejemplos. Ejemplo. Por medio de la figura, entonces se da a conocer el mensaje hacia el futuro. Y cuando hablamos del mensaje profético que necesita una interpretación, esta interpretación va a ser por medio de una guía, una ayuda, y esa ayuda es del Espíritu de Dios. Para poder interpretar la profecía se necesita la ayuda del Espíritu de Dios. Es con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría humana. Entienda eso, que le quede bien claro. Para interpretar una profecía se necesita la ayuda del Espíritu de Dios. Es necesario la sabiduría de Dios porque no se debe interpretar con sabiduría humana. Cuando una profecía dada por Dios se interpreta con simple sabiduría humana, entonces ocurre lo que ha estado ocurriendo durante muchos años. Gente interpretando mal las profecías y dando conclusiones de la profecía que no son verdaderas. ¿Por qué? Porque no hay una guía, una dirección del Espíritu de Dios. En este mismo ejemplo de Daniel, pero vamos a leer un poquito, una porción un poquito más arriba, en el mismo capítulo 2, pero vamos a leer desde el versículo 19 al 30, para que veamos qué ocurrió, cómo llegó Daniel a conocer lo que había soñado el rey. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arión, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo te mostraré la interpretación. Entonces Arión llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Entonces, fíjese que hace un listado, aquí hace un listado de, de personas que tienen conocimiento y que incluso interpretan sueños, sabios, astrólogos, magos, adivinos, pero dijo Daniel, ninguno de ellos lo puede revelar. Pero hay un Dios en los cielos. Miren lo que es conocer la verdad. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. De manera que el Dios del cielo le reveló a Daniel
no solamente lo que había soñado el rey, que fue la lectura anterior que hicimos, donde está la estatua, sino que Dios también le reveló la interpretación. Si usted quiere conocer un poquito más de allí, pues entonces usted termina de leer el capítulo y puede entender la interpretación que le dio Daniel allí al rey de parte de Dios. Debe llamarnos la atención que Daniel les dice bien claro al rey que a él se le había declarado ese misterio, no porque en él había más sabiduría. Entendamos eso, que no se trata de sabiduría humana, es que Dios revela los misterios por medio de su Santo Espíritu. Dios revela los misterios y la interpretación de las profecías. Otro ejemplo, perdón, lo vemos con José. Lo vemos con José cuando él estaba preso allá en Egipto, cuando fue vendido como esclavo. Y vaya al libro de Génesis, capítulo 41, versículo 15 al 16. Génesis 41, del versículo 15 al 16. Dice la palabra de Dios allí, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño. En este caso, Faraón sí recordaba el sueño. En el caso de Nabucodonosor, él no recordaba el sueño. Pero en este caso, Faraón recordaba el sueño y le dice, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que hoy es sueño para interpretarlo. Y voy a hacer otra pausa acá porque este es un problema grande que hay. Y entonces, si Dios le da la interpretación a alguien para que conozca lo que significa, entonces ya lo dan por interpretador. No es que no es la persona la que interpreta. Fíjense lo que le respondió José al faraón. Respondió José a faraón diciendo, no está en mí. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esto es lo correcto. Cuando una persona, Dios le usa para que pueda saber el significado de un sueño, de una profecía o algo, debe entender que eso no es inherente a él, sino que es Dios el que le está dando la respuesta de ese misterio que se está presentando. Y en el versículo 37 al 39 de allí mismo de Génesis 41, 37, puse otro pedacito allí para no leer tanto. Dice, el asunto pareció bien a Faraón después que le interpretó el sueño, después que le dijo todo lo que iba a acontecer. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre? Génesis 41, 37 al 39. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Mire, este es Faraón siendo inconverso, pero conocedor de cómo ocurrían las cosas. Reconoció que en José había algo diferente y que era lo que le ayudaba a interpretar los sueños, que era lo que le daba el significado de los sueños para que él lo pudiese decir, y es que en él estaba el Espíritu de Dios. En él estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es un conocimiento. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces, en José, Dios había colocado su Santo Espíritu para, por medio de su Espíritu, dar el conocimiento, la revelación de esos sueños. Y era la razón por la cual José podía decir con toda seguridad lo que iba a acontecer, lo que significaba el sueño. Entonces debemos tener mucho cuidado, pues nos vamos a encontrar en el camino mucha gente interpretando profecía, pero lamentablemente de la misma manera como el mundo interpreta los sueños.
estos están interpretando profecías no por revelación de Dios, sino como el mundo interpreta los sueños. Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Resulta que usted se acostó y salió soñando. Y salió soñando de pronto que se partió un diente. Y entonces, pongo ese ejemplo porque es bastante común. Se partió un diente y a la mañana siguiente usted se paró preocupado y, ay, ¿qué será eso? Soñé que se me partía un diente, que las muelas, que no sé cuándo. Y entonces sale alguien de esos de esos pitonizos o pitonizas que nos faltan. Ah, dicen por ahí que eso significa esto, esto y aquello. Yo no voy a hacerle eco a la interpretación que le dan a eso, sino simplemente, ay, dicen por ahí. Bueno, yo le voy a decir quién es el que dice eso. Eso lo dicen los libros de adivinación, los libros de magia y los libros de brujería. Por lo tanto, usted no se haga eco de eso, por favor. Si usted le escucha decir a alguien que soñó que se le partían los dientes, dígale, bueno, es que te tienes que cepillar más seguido, pero no salga con ay, no, eso dice por allí que es esto y esto, va a pasar esto y va a pasar aquello. No se meta en eso, eso se llama adivinación, eso está en los libros de magia, en los libros de brujería, y nosotros no podemos ponernos a interpretar profecía con las señales y las reglas que usa la adivinación y la brujería. Por favor, una cosa es la palabra de Dios y otra cosa son los libros de brujería. Eso tiene que salir de esa situación con todo el cariño del mundo. Si usted lo ha hecho o si usted conoce a alguien que lo hace, por favor, arrepiéntase de su maldad, porque como le dijo Pedro a Simón el mago, veo que ni él de amargura estás. Aún no has salido del mundo. Tienes que sacar esas cosas del mundo. Eso es adivinación. Y necesitamos, si es necesario la interpretación, necesitamos acudir a la fuente de todo conocimiento. Ese es Dios, que por medio de su espíritu nos revelará el misterio o la interpretación de lo que acabamos de soñar o de ver o de que se nos mostró en una visión. Es para que sea real, para que sea real, para que sea verdadero. Dios, pues, por medio de su espíritu, en la vida del creyente, es lo que nos va a ayudar a entender la profecía. Miren, en la Biblia hay una cantidad de profecías que necesitamos entender, que necesitamos comprender. Bueno, Dios dejó su Santo Espíritu para que por medio de su Espíritu nosotros podamos entender y comprender los misterios de Dios. Y eso de que una persona pueda conocer el significado de profecía, el significado de los misterios de Dios, es lo que se conoce como una persona entendida. Una persona entendida, pero no entendida en la ciencia humana, sino entendida en los misterios de Dios, y que esto es necesario para los últimos tiempos más que nunca. Una persona entendida en los misterios de Dios. Mire, cuando el Señor Jesucristo vino allá a, a hacer la redención de la humanidad, a morir en la cruz del Calvario, el pueblo de Israel fue incapaz de reconocer o conocer los tiempos, de saber que el que estaba allí era el Cristo que Dios había prometido que enviaría. ¿Tenían ellos conocimiento? Sí, muchísimo. Tenían conocimiento humano, tenían conocimiento de artes, tenían conocimiento, mire, se sabían la ley, se sabían un montón de cosas, pero fueron incapaces de conocer el tiempo que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque les faltaba la dirección del Espíritu de Dios. Una de las cosas que hizo el pueblo de Israel fue darle la espalda a Dios, alejarse de Dios. Y para nosotros poder entender las profecías, no podemos darle la espalda a Dios. Todo por el contrario, hay que acercarnos a Dios
lo más posible para poder comprender. Entonces le decía que la persona que Dios le da el privilegio de entender las profecías y de conocer los misterios de Dios, esta es una persona entendida. Cuando usted vaya al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 9 al 10, Daniel 12, del 9 al 10, usted va a encontrar allí que le dijo el ángel a Daniel. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Palabras que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente. Perdón, eso no es lo que dice. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Voy a volver a dar lectura, por favor. Dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Cuando usted lee el libro de Daniel, usted va a encontrar que hay una cantidad de profecías que están por cumplirse, que están para los últimos tiempos. Y Daniel se interesó en saberla, en conocerla, pero a él se le dijo que no era para él y que esas palabras estaban selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, nosotros estamos seguros que estamos llegando ya a los tiempos del fin y que muchas de las cosas que están allí en Daniel son para la actualidad, son para nuestros tiempos. En estos tiempos vamos a encontrar dos clases de personas. Vamos a encontrar limpios y vamos a encontrar impíos. Lamentablemente, muchos impíos, usted consigue una cantidad de programas en la internet, en las redes, consigue una cantidad de programas de gente impía procurando darle interpretación a las profecías. Y dice aquí el libro de Daniel, ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos entenderá. ¿Y quiénes iban a comprender? Dice, pero los entendidos comprenderán. Entonces, la interpretación, el conocimiento de lo que estas profecías significan, está reservado para los entendidos, para las personas que se acercan a Dios a buscar el conocimiento. Esta misma expresión de persona entendida la consigue en Génesis 41, 38, 39. Dice, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos, ya lo leímos hace ratito, acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿De qué manera llegó José a ser entendido? Llegó a ser sabio, pues buscando el rostro del Señor. Y Dios colocó sobre él su Santo Espíritu para que pudiese comprender. De manera que no se trata de entendidos por estudios o por posgrados o por ciencia humana o por experiencia humana. No, eso no es lo que habla la palabra de Dios. Habla de entendido por el obrar del Espíritu de Dios dentro de esta persona. A través de esta persona, el Espíritu de Dios se va a glorificar y esto es lo que le hace ser entendido en visiones de Dios. Esto es lo que le hace ser entendido en visiones de Dios. ¿Cómo llega una persona a ser entendido en visiones de Dios? Hay un ejemplo bastante claro en la Biblia. Vaya a Segunda de Crónica, capítulo 26, versículo 3 al 5. Allí hay un rey que era bastante joven, el rey Usías, pero que hizo algo importante. Mire lo que dice Segunda de Crónica, capítulo 26,
del 3 al 5. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios. Repito, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Este rey llegó a ser entendido en visiones de Dios. Entendido en visiones de Dios. ¿Cómo lo logró? Bueno, él persistió en buscar a Dios. Persistió en buscar a Dios. Ahora, usted quiere conocer el significado de las profecías. ¿Qué significa? ¿Cuándo van a ocurrir? ¿Qué es el tiempo en que ha de acontecer? Persiste en buscar a Dios. Métase en la presencia de Dios. Busque el rostro del Señor. Indague en la presencia de Dios y Dios le va a dar sabiduría, le va a hacer entendido en visiones de Dios. No se trata de ser entendido en sabiduría humana, insisto. No es sabiduría humana. Eso no lo va a ir a estudiar usted en un instituto bíblico ni en una universidad. No, usted debe procurar la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que nos lleva a conocer los misterios de Dios por persistir en buscar a Dios. Bueno, con respecto a la profecía, también debemos tener claro, estar consciente de que la profecía se va a cumplir, pero no la podemos forzar. Ni usted ni yo podemos forzar a la profecía para que se cumpla antes de tiempo. No se pueden forzar. Perdón. Vaya al libro de Daniel, capítulo 11. Y Dios allí muestra lo que va a acontecer con un grupo de personas que pertenecen al pueblo de Israel y que van a procurar que la profecía se cumpla. Mire, incluso nosotros a veces hemos escuchado personas decir de que Dios ya venga ya hoy, Señor, hoy, porque estamos desesperados, queremos que algo acontezca rápido, pero nosotros no podemos adelantar. Lo que va a acontecer no lo podemos adelantar. Daniel capítulo 11, versículo 14 dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿Por qué van a caer? Porque no es el tiempo, porque no son ellos los que deben cumplir la profecía. Y entonces ellos están adelantándose a un acontecimiento y ellos van a procurar que esa profecía se cumpla con ellos, pero ellos caerán. Entonces, la profecía no la podemos forzar a cumplirse, porque cuando fue profetizada, cuando fue hablada, fue de una visión, algo mostrado de lo que va a acontecer, pero no lo puedo adelantar a que acontezca cuando yo quiero. Mire, le voy a poner unos ejemplos sencillos de la vida cotidiana para que entendamos lo que es no forzar la profecía o no forzar una palabra que Dios nos dé. Por ahí en las redes va a encontrar usted un video de una señora que va al supermercado y formó un escándalo en un supermercado. Ella agarró un carrito de compra y pasó por los pasillos y mire, puso ese carrito full, al más no caber. Y todos esos productos los hizo pasar por la máquina registradora y cuando le sacaron la cuenta y le fueron a cobrar, ella ni corta ni perezosa dijo,
yo no tengo dinero, yo no le voy a pagar a usted. Y el de la tienda dice, señora, si usted no va a pagar, no se la puede llevar. Y la señora armó un escándalo y yo me lo tengo que llevar porque Dios me dijo que yo tenía que venir aquí y a mí no me iban a cobrar nada y yo me voy a llevar todo eso que tengo aquí. Eso es mío porque Dios ya me lo dio. Y formó un escándalo, por ahí está en las redes, usted lo puede encontrar. Formó un escándalo tremendo porque ella iba a que le entregaran lo que ya Dios le había dicho. Mire, así no funciona. Probablemente Dios le consiga sustento, alimento, pero si usted va a un supermercado, a menos que otra persona pague, usted no puede sacar nada de ese supermercado. Ah, porque David le dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, entonces yo voy a agarrar esto, yo no voy a estar mendigando, yo no voy a estar pidiendo, esto es mío porque ya Dios me lo dio, yo soy hijo de Dios. Así me dijo una vez una persona, no puedo usar otra expresión, una persona me dijo, a mí la iglesia me tiene que mantener porque yo soy hijo de Dios. ¿Cómo? No, mi hermano, eso no funciona así, eso no funciona así. Entonces, bueno, esta señora, para no dejarles el cuento de mucho, esta señora fue tan grande el escándalo que hizo en ese supermercado que alguien avergonzado, a lo mejor algún evangélico también, avergonzado, se le acercó con mucha prudencia al cajero, le dijo, ¿cuánto es la cuenta? No hay problema, yo pago. Señora, salga, váyase. Y le pagó la cuenta, pero no porque así tenía que ser. Entendamos que la profecía no la podemos forzar a ocurrir, sino que debemos aprender a esperar en Dios, a esperar en el tiempo de Dios. Mire, hay una, yo le digo un cuento porque yo no lo viví o yo no conozco de primera mano a los que están en la historia, no puedo decir que fue una anécdota, pero por allí cuentan de que había una anciana sola en casa y no tenía alimento y estaba orando y orando en voz alta, diciéndole a Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa era la oración de ella. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y un malandro que estaba escuchando a la anciana dijo, ya voy a molestar a esta señora, ya la voy a fastidiar. Y fue corriendo a la panadería, compró un pan y vino y se asomó por la ventana y le puso el pan por la cabeza a la señora. Y dijo, la señora, gracias Señor, porque me diste lo que te estaba pidiendo. La señora no supo de dónde salió el pan, pero ella estaba orando, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ella no sabía cómo Dios le iba a proveer, pero Dios le proveyó y utilizó a esta persona que pensaba que se iba a burlar de ella para traerle un trozo de pan que necesitaba la anciana para comer. Entonces, nosotros no podemos forzar la profecía, tenemos que aprender a esperar en Dios. Y Dios va a hacer, Dios va a buscar la manera de que lo que Él haya dicho, Él lo va a cumplir. Esa señora no tuvo necesidad de ir al supermercado, ni de ir donde la vecina a decirle, ¿sabe qué? Es que estamos pasando mucha hambre. Uy, no, mire, eso ya es puro arroz blanco, arroz solo. No, no se ponga en eso. Eso se llama mendigar. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿A quién debe usted orar? Usted póngase en las manos de Dios, Señor, yo estoy esperando en ti, yo estoy confiando y tú vas a proveer según tus misericordias. Y si no provees, Señor, igual sigo confiando en ti. Tú eres mi ayudador, tú eres mi guardador, tú eres mi proveedor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, pues, debemos aprender qué es lo que debemos hacer. Hay otro episodio en la Biblia que nos puede ayudar a ilustrar esto de no forzar la profecía. Y es en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16 al 26. Ustedes muy bien saben que
de los 12 discípulos, hubo un discípulo que desistió, abandonó, Judas, el traidor. Y dice la Biblia que él era contado entre los 12. Judas era contado entre los 12. Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. 16 al 26. Entonces, este episodio, usted lo puede conseguir allí, que dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Aquí no dice el salmo, cuál salmo es, pero es el Salmo 109:8. Usted puede buscarlo por allí. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El que está hablando acá es el apóstol Pedro. Y ciertamente él está tomando lo que ya estaba profetizado y dice, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de hoy, entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿Quién le dijo a Pedro que él debía meterse a hacer eso? A Pedro nos mandó a hacer eso. Y por eso es que cuando él toma la decisión de escoger dos zonas, dando él las ambiciones, uno que ha estado con Jesucristo desde que empezó el ministerio hasta que ascendió a los cielos, uno de esos debe ser tomado como apóstol. ¿Quién le dio esas condiciones? Porque no está en la Biblia que esto va a acontecer. Entonces, cuando va al final, dice que hace una oración. Y en esta oración ponen al Señor en 3 y 2, entre la espada y la pared. Y le dicen, muestra cuál de estos dos. Muestra cuál de estos dos. ¿Y cuál fue la respuesta a esa oración? Ninguna. Esa oración no fue contestada. A tal punto que entonces les tocó echar suerte. Y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre... ¿Cómo así que le echaron suerte? ¿Cómo así que le echaron suerte? ¿Acaso las cosas de Dios usted va a agarrar un dado y va a decir, a ver,
¿El uno o el dos? ¿O acaso usted va a ponerse a adivinar en las cosas? No, señor. No, señor. Esa oración no fue contestada. Esa oración no fue contestada. Entonces, ¿cuál era lo correcto? Bueno, vamos a ponernos en ayuno, en oración, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a ver que Él muestre quién va a ser la persona que va a suceder a Judas. Este, es más, ¿acaso la respuesta tenía que ser inmediatamente? Entonces nosotros no podemos ponernos a forzar que las cosas ocurran. Señor, tiene que ser hoy, como los que oran. Señor, yo quiero casarme, dame una esposa, Señor. Señor, según tu voluntad, pero que sea la hermana fulana. Entonces, no puede forzar. Si usted le está pidiendo a Dios en oración que le provea una esposa, usted no le puede decir, pero que sea la hermana fulana, o si es una hermana, que sea el hermano fulano. No, usted no puede hacer eso. Eso es forzar. Y tenga por seguro que no va a haber una contestación a esa oración, al menos no como usted quiere que se le conteste. Entonces, cuando vamos a la elección de los apóstoles, usted va a encontrar que el Señor Jesucristo dijo bien claro que Él fue el que eligió a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículo 16, San Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí. Así le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De manera que no era Pedro el que tenía que ponerse a hacer la elección del sucesor de Judas, ni los discípulos que estaban allí, porque el que eligió a sus apóstoles fue el Señor Jesucristo. Como vemos que más adelante, pues entonces sí, el Señor Jesucristo escogió al que iba a suceder a, a Judas en el cargo. Pero ellos quisieron forzar el cumplimiento de la profecía que estaba en el libro de Salmos. ¿Ves? Y eso pasa cuando queremos forzar las cosas. A partir de ese momento aparece una denominación que hasta el sol de hoy perdura. Y es que de allí aparecieron los apóstoles de hombre y por hombre. Aparecieron los apóstoles por hombre. Eso es muy común hoy. Usted consigue una cantidad de apóstoles, mientras que la Biblia dice que hay nada más 12 tronos allá en la Nueva Jerusalén, donde los 12 apóstoles del Cordero se van a sentar. El resto de los apóstoles que andan por allí pregonando ser apóstoles no tienen un lugar donde sentarse. ¿Por qué? Porque son apóstoles de hombre y por hombre, no son apóstoles de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo defendiendo su ministerio y llamado de parte de Dios por medio de Jesucristo, dice Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces Dios, por medio de Jesucristo, escogió a Pablo como apóstol para que tomara el lugar que Judas había abandonado. Entonces no podemos forzar las profecías, por favor, no se ponga a luchar y a querer hacer las cosas a su manera. Acérquese a Dios, procure la ayuda de Dios, que el Espíritu de Dios le muestre qué es lo que hay que hacer. Con respecto a la profecía, también debemos decir que las profecías no son ni adivinaciones, ni son mm, ni son adivinaciones, ni son pronósticos, predicciones, ni nada de eso. Estoy revisando acá porque ya llevamos una hora. Voy a procurar cubrir el material para que no quede
allí a la mitad. Las profecías no son adivinaciones. Vamos a ver. Vaya a Mateo, por favor, capítulo 16, del 1 al 4. Mateo 16, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Esta porción está enmarcada en algo que estaban haciendo los fariseos de querer forzar a Jesucristo que les dijera que Él era el Cristo, que Él era el que Dios había enviado. Pero lo querían hacer mediante señal. Muéstranos una señal del cielo que nos asegure que tú eres el Cristo. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo lo que ellos sabían hacer. Usted conoce que en la actualidad hay predictores del tiempo, hay personas que se encargan de predecir si va a haber buen clima, si va a haber lluvia, si va a haber tempestad, por ciertas cosas que van aconteciendo en la naturaleza. Y en este caso, el Señor Jesucristo le dice, cuando anochece, decid buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana habrá tempestad porque tiene arrebores el cielo nublado. Entonces, si se presenta cierta condición, puede predecir lo que va a acontecer. Las señales del tiempo se manejan de esta manera. Usted va a saber si va a llover o no va a llover. ¿Cuántas veces usted, cuando va a salir en la mañana, para ver si lleva el paraguas o no, sale y mira el cielo para ver si va a llover? Uy, parece que va a llover, las nubes están bastante cargadas de agua, se está poniendo oscuro, voy a llevarme mejor el paraguas por si acaso llueve. Usted ha aprendido también, sin ser estudiado, simplemente usted ha visto que cuando se presenta cierta situación, entonces llueve, o cuando se presenta cierta situación, no llueve. Eso es sencillo, usted lo ha aprendido. Bueno, estos eventos repetitivos confirman o afirman lo que usted ve que el patrón que usted está acostumbrado a ver en el tiempo. Con la profecía no es así, pero con la adivinación sí es así y con la predicción sí es así. La predicción tiene una condición y la adivinación tiene otra, diferente a la profecía. Présteme atención. La adivinación es una declaración de algo que puede o no puede ser verdad. Puede que sea verdad, como no puede que sea verdad. Tiene una posibilidad de existir, una probabilidad de que ocurra. Y en la gran mayoría de los casos, la adivinación necesita un espíritu de adivinación para que ésta tenga veracidad, para que ésta ocurra por medio de un espíritu de adivinación. Por lo tanto, si estamos hablando de un espíritu de adivinación, ya no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios no es espíritu de adivinación. Esas personas que van y que para que me lea la mano y para que le lea el tabaco, eso es adivinación. El que lee las cartas, el que lee el tabaco, el que lee la mano, esa persona se le mete dentro de ello un espíritu de adivinación, un espíritu pitonizo. Vaya al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 17. Hay un ejemplo allí que nos va a ayudar a lo que es el espíritu de adivinación. Aconteció
que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. ¿Y era mentira lo que estaba diciendo esta muchacha? No, era verdad. Allí iba Pablo, allí iban los apóstoles, iban predicando, y esta muchacha decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Si usted termina de leer la porción, usted va a encontrar allí que se voltea el apóstol y reprende al espíritu de adivinación que está dentro de esa muchacha y lo echa fuera. Y usted ve que entonces no era el espíritu de Dios, sino que era un espíritu de adivinación que estaba dentro de la muchacha y que le daba a conocer lo que estaba aconteciendo. Nosotros tenemos en la Biblia bien claro que dice que la adivinación es pecado. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel 15, 23 dice: pero como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Dice pecado de adivinación. Entonces la adivinación es pecado, y por eso a Dios le incomoda, le molesta tanto la adivinación, porque va a depender no del Espíritu de Dios, sino de un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación. Y en el círculo cristiano de la actualidad es muy frecuente la adivinación, y hay que tener mucho cuidado, porque es muy frecuente en el círculo cristiano encontrarnos con adivinación. Vaya a Ezequiel capítulo 13, versículo 6 al 9. Ezequiel 13, versículo 6 al 9. Nos va a ayudar a comprender, y usted traslade esto a lo que ocurre en muchas iglesias en el sol de hoy. El año antepasado, mientras estaba la pandemia, usted encontró muchísima gente profetizando y diciendo que iba a pasar y que no iba a pasar, y nada de eso se cumplió. ¿Qué pasó con esa gente? Ezequiel 13, del 6 al 9, nos ayuda a entender. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dice: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, de aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Usted cree que Dios ha cambiado de parecer en el círculo cristiano en la actualidad con estas personas que hablan adivinación mentirosa y que están engañando a tanta gente? Pues Dios va a hacer lo mismo con ellos. Dios va a tratarlo de la misma manera, y Dios va a estar en contra de esas personas. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me mostró, y en realidad Dios no les ha mostrado nada. Tendrá una recompensa de parte de Dios lo que están haciendo. Ahora, ¿por qué se hace necesario hablar de profecía? Por esta misma razón que le estoy exponiendo. Porque hay cantidades de personas que han encontrado en el evangelio la manera de lucrarse, la manera de engañar, han encontrado la manera de una forma de vida
engañando a la gente que en verdad quiere buscar de Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si somos faltos de entendimiento y no nos interesamos en conocer la verdad, fácilmente nos van a engañar, fácilmente nos van a enredar con sus embustes, con sus profecías engañosas. Y por eso la palabra de Dios nos explica todas estas cosas que hemos estado viendo, para que entendamos y comprendamos que necesitamos conocer la verdad y desenmascarar a esta clase de personas que se meten dentro de las iglesias para engañar a los incautos. Mire, los mensajes proféticos de Dios son coherentes, no contradicen a la palabra de Dios. Y usted va a ver que muchos de estos engañadores, con lo que dicen, contradicen a lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Y eso es una de las formas fáciles de irlos reconociendo. ¿Ve? El mensaje profético no busca engrandecer al profeta. Usted no va a encontrar que cuando Daniel profetizó fue para él ser un grande, un importante allí dentro del pueblo de Israel. No, el mensaje profético no busca engrandecer al profeta. El objetivo es de que el ser humano se convierta de sus malos caminos. Dios da a conocer su palabra para que el hombre se vuelva a él y reconozca la soberanía que Dios tiene en la humanidad. No es para engrandecer al profeta, no es para hacerle importante. Lo importante en la profecía no es el mensajero, tampoco lo es el envoltorio. No es si usted la presenta esa profecía de una forma muy agradable, bonita, atractiva, impactante. No, lo importante no es ni el mensajero ni el envoltorio. Lo importante es el mensaje que Dios está hablando, la información que Dios nos está haciendo llegar. Y eso es lo que nos debe a nosotros eh, eh, llamar, entender, comprender, aprender de lo que es la profecía, que es la palabra de Dios la que tiene primacía, la que tiene relevancia. Entonces, con estas cosas podemos saber lo que no es una profecía. Cuando usamos sabiduría humana, tanto para generar la profecía como para interpretarla, eso no es profecía, porque viene por voluntad humana. Cuando relacionamos eventos y miramos la frecuencia con que pasan las cosas, por ejemplo, ustedes ven bien cómo está la humanidad ahorita y con todas las cosas, la inseguridad que hay y cuánta inmoralidad hay en el mundo, y entonces ya la gente, empiezan los profetas falsos por allá a decir, ya faltan tantos años porque ya se está cumpliendo esto que está pasando, entonces empiezan a dar fechas y demás. No, porque están sacando cuentas humanas. Esa profecía no viene de parte de Dios, no es con sabiduría humana. O, esto es también muy frecuente, lanzan al aire una afirmación, ¿no? Le pongo un ejemplo. Dios los va a bendecir hoy de una manera especial. Usted va a salir de aquí de una manera diferente a como entró. Agarre esa palabra. Esa palabra es para alguien de los que está aquí. Agárrela. Eso no es profecía, eso es engaño. Así no opera Dios. Por favor, así no opera. Que agarre esa palabra. Alguien que esté aquí, que agarre esa palabra para él, se apropie de esa palabra y para que Dios la cumpla en su vida. Eso no es profecía, no se deje engañar. No se deje engañar. Tampoco es profecía decir, algo va a pasar aquí, algo va a pasar. ¿Usted sabe cuántas cosas pueden pasar? Algo va a pasar aquí. ¿Cómo que algo va a pasar? ¿Acaso Dios es así de incierto? Mire, no para que se ría. Estábamos una vez, hace varios años, en un retiro y pasó una de esas personas a la plataforma a arengar a la gente, y brincando en la plataforma, en el retiro, habían hecho una plataforma, una armada allí con unos palos, una madera, y esa persona brincando, y algo va a pasar aquí, algo va a pasar aquí. Digo que
se cayó la plataforma, se cayó. Y ciertamente algo pasó, se cayó y fue reír de todos los que estaban ahí en el culto. Entonces nosotros no podemos pretender que estas cosas vengan de parte de Dios. Cuando Dios habla, Dios es específico en lo que habla, no es que algo. Eso no es profecía, no se deje engañar. Ese es un engañador. No se deje engañar, por favor. Entonces, bueno, ya nos pasamos de la hora. Vamos a parar por acá y seguimos el domingo entrante con la ayuda de Dios. Si a usted le ha parecido interesante las cosas que estamos hablando por acá, pues esperamos que nos acompañe el próximo domingo con la ayuda de Dios. Y entonces, pues, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos guarde del engaño, que nos libre de la gente malintencionada, que hay por ahí, que se meten dentro de las iglesias a hacer daño, que como Simón el mago, pues quieren hacer daño dentro de las iglesias. Que Dios nos guarde.